Creo que ya estamos al aire, Margarita. Buenas tardes o buenos días o buenas noches, dependiendo de qué lado del Atlántico o del Pacífico nos encontremos. Me da mucho gusto dar inicio a la tercera sesión de los LASA Dialogues de este año, preparativos para el Congreso que va a suceder el próximo año en mayo del 2023 y cuyo tema central pues está girando alrededor del importantísimo tema de la democracia y los derechos humanos. Se inserto en ese tema general que se llama pensar, representar y luchar por los derechos. Tenemos el gusto hoy de abrir esta sesión con un tópico muy relevante para nosotros los académicos, como es el tópico de cómo investigar en contextos hostiles. Tengo conmigo un grupo muy selecto y de muy alta calidad de académicos de América Latina y el Caribe, gente pues que está iniciando o en la mitad de sus carreras académicas, con este tema, que es un tema muy vinculado al derecho a la libertad de expresión, particularmente al derecho a la libertad académica. Creo que el tema es sumamente importante cuando vemos pues que hoy en día hay tendencias en muchos países de la región hacia una reversión de los derechos civiles y políticos y una tendencia pues, hacia regímenes de corte tendiente al autoritarismo en su diferente vertiente. Bueno, sin más, yo los saludo. Yo soy Margarita López Maya. Soy la presidenta en este momento de LASA, la encargada con mi equipo que ha organizado este evento de llevar a cabo todo lo referente al mundo, a la parte académica de ese congreso. Y voy a dejar con ustedes a la profesora Marién Jiménez, que es de la Universidad de Oxford y que muy gentilmente se ha prestado para organizar, promover y ahora pues comenzar esta sesión. Tienes la palabra, Marién. Y muchísimas gracias a los invitados también por su disposición. Muchas gracias, querida Margarita. Bueno, es un enorme gusto estar en este LASA Dialogue junto a tan admirados colegas para precisamente hablar sobre un tema muy relevante para todos nosotras y nosotros, cómo hacer investigación en contextos hostiles. También nos acompañan hoy nuestra colega Elvira Cuadra, socióloga e investigadora del Centro de Estudios Transdisciplinarios de Centroamérica, el profesor Guillermo Trejo de la Universidad de Notre Dame y Jacobo Grajales de la Universidad de Lille. Efectivamente, antes de comenzar, enviar un saludo y un agradecimiento a Margarita, David Smiles, Janina Bell, Vanessa Chávez y mi colega también Yoleti Bracho en la coorganización de esta discusión. Un saludo a todas las personas que nos acompañan en línea y también invitarles a participar con sus preguntas a través del chat que iremos observando y tratar de combinar nuestras intervenciones con aquellas dudas que puedan surgir desde la audiencia. Bueno, me gustaría que podamos iniciar esta conversación un poco pensando en la definición o cómo conceptualizamos, cómo entendemos, ¿no?, un contexto hostil. ¿Qué significa el contexto hostil? Y antes de dar la palabra a mi colega Jacobo, yo quisiera introducir el elemento de pensar hostil para quién, ¿no? También, además, me parece que es una dimensión, ¿no?, de esa definición. Hostil para quién, dependiendo del género, dependiendo si se trata de un hombre, una mujer, una investigadora, una investigadora, personas de la comunidad LGTBI, Q+, o personas, por ejemplo, con discapacidad. También el tema de la edad, por ejemplo, puede afectar la capacidad, las posibilidades o limitar precisamente la capacidad de hacer investigación en el campo, no solamente en América Latina, sino hablando en términos generales. Creo que también la afiliación institucional que tengamos o el respaldo que tengamos de nuestras instituciones puede dar un margen, ¿no?, más proactivo, quizás un poco más restringido a la hora de hacer campo en América Latina o hacer investigación, no solamente en términos materiales,
sino quizás también en términos, bueno, digamos, más de reputación, ¿no? Entonces, efectivamente, habrá colegas que tienen un poco más de recursos a la hora de quizás enfrentarse o tratar de abordar una situación hostil en la investigación y colegas que quizás no tanto, ¿no? Entonces, también hacia el final de esta conversación vamos a hablar precisamente también sobre estrategias, ¿no? Cómo se puede abordar estos diferentes niveles de hostilidad, pensando también en diferentes comunidades. Y bueno, antes de dar la palabra a Jacobo, mencionar un punto más, que es el país de origen, ¿no? País de origen también puede afectar cómo nos desenvolvemos y la protección también, ¿no? La seguridad que podemos tener a la hora de hacer campo. Aquí, por ejemplo, quiero hacer referencia a la situación que viven muchos colegas venezolanos. Por ejemplo, el simple hecho de no contar con un pasaporte a la hora de poder viajar, porque precisamente los consulados están o cerrados, o digamos, como el conflicto político, ¿no? Cómo el conflicto político en Venezuela condiciona también las capacidades de viajar, las capacidades incluso de ir al campo, de ir a Venezuela. Si no se cuenta con un pasaporte o incluso con recursos para, bueno, adquirir, casi hay que decir, ese pasaporte, son cientos de dólares en estos momentos, pues ni siquiera se puede acceder al campo, ¿no? Me parece que son condiciones que muchas veces no se ven, como ahí también hay jerarquías a la hora de acceder al campo. Bueno, entonces yo lo voy a dejar en esta primera intervención aquí, Jacobo, después Elvira y después Guillermo. Sí, muchas gracias, Marien, y muchas gracias por la invitación a ti y a los y las colegas que han trabajado en la organización de este LASA Dialogues. Me parece que se ha dicho ya algo fundamental, y es que la hostilidad de un trabajo de campo es relativa. Depende de nuestras condiciones institucionales, como tú lo mencionas, y depende también de nuestras características sociales, ¿sí? Yo creo que ahora más tarde vamos a volver a este asunto de cómo pues finalmente las características sociales de la investigadora o el investigador pues determinan muchos de los riesgos que podemos llegar a encontrar durante nuestro trabajo de campo. Pero antes de abordar este tema, a mí me gustaría reflexionar un poco como sobre de qué estamos hablando cuando hablamos de hostilidad, sí. Y pensando un poco en la anticipación de esta reunión, me pareció que se puede hablar por lo menos de tres tipos diferentes de hostilidad, sí. El tipo, digamos, más común, en el cual todos y todas pensamos y que tal vez hayamos encontrado en nuestro trabajo de campo, tiene que ver con pues, los riesgos que pueden existir para nuestra seguridad, ¿sí? Como investigadoras o investigadores. Pero me parece que la cuestión de los riesgos hay que abrirlo más allá de los riesgos personales para nosotros mismos, también los riesgos para nuestros interlocutores, ¿sí? El riesgo que la presencia del investigador o la investigadora en un entorno social, al interior de un partido político, en una localidad, al interior de una administración, por ejemplo, los riesgos que nosotros le podemos hacer correr a nuestros interlocutores. Ese sería para mí, digamos, como el primer nivel. También hay un segundo nivel, y es la hostilidad en cuanto a contextos que son hostiles a la investigación académica, hostiles a una mirada exterior, y entonces en los cuales el acceso a muchos tipos de informaciones son extremadamente difíciles. Pues obviamente pienso a los contextos autoritarios, pero también a instituciones que manejan culturas del secreto o colectivos políticos que manejan culturas del secreto y que ven al investigador o la investigadora con mucha hostilidad. Y el último elemento, desde mi punto de vista, sería también la hostilidad que de pronto la misma actividad científica puede generar con el paso de los años, sobre todo en colectivos o en localidades que han sido muy estudiadas por las ciencias sociales. Es algo
a lo que tal vez podemos volver ahora en los ejemplos, pero me parece que a veces nosotros mismos por nuestra acción de investigación y podemos terminar generando hostilidad en general en nuestros interlocutores hacia la mirada de las ciencias sociales, porque tal vez no hemos tomado suficientemente en cuenta las expectativas que nuestros interlocutores pueden tener hacia el gremio, digamos, de los científicos sociales en general. Gracias, Jacobo. Elvira, te escuchamos. Sí, muchas gracias. En primer lugar, quisiera agradecer el espacio para conversar sobre este tema que se está volviendo una realidad muy común en toda América Latina, pero particularmente en Centroamérica. Está muy vinculada con dos derechos fundamentales que tienen que ver con el derecho a la libertad de pensamiento y el derecho a la libertad de expresión. Y creo que entra directamente. Creo que hay un poco de... Entonces, entra directamente la pregunta al tema y yo quisiera hablar, al menos en el caso de Centroamérica, sobre tres grandes ámbitos de lo que podríamos considerar ambientes o contextos hostiles para la investigación. Los primeros son de orden, podríamos llamar, o yo le llamaría operativos, ¿verdad? Prácticos del oficio de la investigación. Tienen que ver muchas veces con que las fuentes no siempre están disponibles para los investigadores, tiene que ver también con la calidad de la información. No siempre tenemos información actualizada de buena calidad y no siempre hay condiciones para construir esa información de calidad. Y lo otro tiene que ver con la accesibilidad en el terreno, porque muchas veces es una combinación entre las dificultades de movilidad en el terreno y el acceso a los recursos para poder llegar hasta los sitios donde uno quiere hacer el trabajo de campo. Otros, digamos, otros elementos tienen que ver con las condiciones institucionales. En Centroamérica, los centros que hacen investigación somos muy pocos y generalmente el enfoque de los centros o el tipo de respaldo que tienen los centros no permite hacer trabajos de investigación a profundidad. Generalmente está limitado a hacer ensayos o a hacer investigaciones muy cortas, de tal manera que no es posible realmente entrar a una reflexión, a una discusión a fondo sobre algunos temas que son sumamente sensibles. Esto está relacionado con el tema del acceso a los fondos, porque usualmente, bueno, en Centroamérica casi toda la gente o todos los que hacemos investigación, todas las instituciones y todos los centros dependemos mucho de la cooperación internacional. Entonces, si la investigación no es parte de la agenda de la cooperación, entonces los fondos son sumamente limitados, ¿verdad? A veces hay periodos en los que hay fondos para otro tipo de investigaciones, como las investigaciones periodísticas, que tienen un aporte relevante en toda Centroamérica, pero no propiamente para la investigación académica. Y el tercer elemento tiene que ver con las capacidades que entonces estos centros de investigación o centros de pensamiento se ven limitados para poder desarrollar, ¿verdad? Y finalmente, el tercer ámbito de lo que se puede considerar un contexto hostil tiene que ver con algo que es eminentemente político, ¿verdad? Y tiene que ver, por ejemplo, cómo desde el Estado o desde el gobierno se dirigen ataques
en contra de centros de investigación o en contra de académicos, de investigadores específicos, cómo se intenta silenciar voces y cómo se intenta limitar esto que yo mencionaba al inicio, que son la libertad de pensamiento y la libertad de expresión. Yo dejaría el comentario inicial por aquí, en este momento. Gracias. Muchas gracias, Marién. Yo quisiera mover un poquito la discusión y estando de acuerdo con mucho de lo que Jacobo, Elvira y tú misma, Marién, presentan, a zonas donde yo tengo experiencia llevando a cabo investigación, zonas donde hay altos niveles de violencia política, criminal y graves violaciones de derechos humanos, ¿no? Entonces, en esas zonas donde muchas y muchos estamos haciendo investigación, tristemente en América Latina, por los niveles de violencia que experimentamos en muchos países, muchas regiones de nuestros países, son zonas donde son zonas grises, donde en realidad uno hace investigación, pero no sabes muchas veces con quién estás hablando. Son zonas, retos, hay una hostilidad cuando no puedes, si algo te llegara a pasar, no puedes acudir a la policía o no puedes acudir a una agencia del Ministerio Público, mucho menos a Fuerzas Armadas. Entonces, estos contextos de múltiples, donde existen múltiples grupos armados, contextos que no necesariamente están reconocidos como conflictos armados internos, muchas zonas de El Salvador, de Guatemala, de Honduras, de México, de la propia Venezuela, que son contextos muy violentos en donde llevamos a cabo investigación y donde uno entra a campo sin saber bien a bien quién es quién, en parte por los altos niveles de corrupción que existen. Entonces, por un lado, no puede uno acudir a la autoridad en caso de algún riesgo, algún peligro, pero por otro lado, y quizás esta es la parte de la hostilidad más compleja, que muchos miembros de estas autoridades, agentes del Ministerio Público, posiblemente sean parte de este submundo criminal, gente que durante el día aparente ser autoridad pública, pero en la noche o en otros momentos es parte de este submundo criminal. Entonces, hay hostilidades muy particulares a llevar a cabo investigación en estas zonas grises. Y quizás, como decían, Jacobo mencionó esto también, para mí una de las preocupaciones mayores, porque trabajo mucho con víctimas, colectivos de víctimas de graves violaciones de derechos humanos, para mí mi gran preocupación cuando yo llego a hacer trabajo de campo en estas zonas es precisamente mis interlocutores, ¿no? Y para mí esta revolución del IRB, de los boards a los cuales tenemos que pedir permiso para hacer investigación, creo que es muy importante lo que aprendemos ahí, pero yo funciono más en clave de justicia transicional, ¿no? De cuando las comisiones de la verdad llevan a cabo testimonios con víctimas, pensar en la dignidad de las personas que te están hablando, pensar bajo ningún motivo quieres revictimizar, entender quién puede hablar, quién no puede hablar y en qué momento uno como investigador decir yo no voy a poner a nadie en riesgo, no voy a hablar, no voy a preguntar, o cuando sí se requiere cómo hacerlo, ¿no? Entonces, para mí eso me preocupa mucho en la investigación, ¿no? Las y los interlocutores, particularmente las víctimas. Me preocupa mi propia seguridad como investigador y después hablamos de eso en otra sesión, pero yo quisiera, y más porque estamos en un foro de LASA, también hablar de la seguridad de nuestros seres queridos, ¿no? Amigos, amigas, familiares. Casi toda la literatura sobre trabajo de campo parte sobre la idea, y esto creo que es muy colonial, de que uno es un investigador que viene de Europa o de Estados Unidos a llevar a cabo investigación a zonas donde uno no vive. Pero hacer investigación en zonas donde uno vive tiene otras dimensiones, porque uno no nada más está pensando en el interlocutor, en uno mismo, sino en tus seres queridos, ¿no? Y esto es muy importante, esto lo dicen mucho los periodistas locales, ¿no? Una cosa es el corresponsal de guerra que viene de Nueva York o de Londres o de Los Ángeles, llega a Afganistán y se regresa, y otra cosa es el periodista que está cubriendo la guerra en Afganistán y que cubre el lugar y reporta en el lugar
donde vive su familia y sus seres queridos, ¿no? Entonces yo creo que necesitamos desatar ese tipo de discusiones, descolonizar un poquito la metodología que asume que el trabajo de campo siempre viene del norte al sur global y entender este tipo de realidades. Por último, y yo este es un eco que haría también de algo que se dijo anteriormente, los contextos hostiles vienen de los poderes públicos, ¿no? Porque uno devela verdades, uno está luchando en contra de la impunidad, está luchando por la rendición de cuentas, viene de contextos estos grises donde uno no sabe quién es quién o qué hace qué, pero también yo quisiera hacer eco a esto de cómo uno como investigador tiene que estar muy consciente de que uno llega a ciertos contextos y cambia en algún sentido ciertos balances de poder, en fin. Algo que yo he aprendido en el tiempo es que es absolutamente vital en estos contextos complicados, no nada más devolver la investigación a las comunidades. Yo he tomado la opción en algunos casos de incluso acompañarlas con mis resultados y evitar a toda costa este extractivismo que viene de siglos, que viene detrás de siglos de investigación académica. Creo que en los últimos años hemos sido muy conscientes de evitar este extractivismo, porque también es una fuente de hostilidad. Entonces, yo lo dejaría ahí y sigamos con el diálogo. Magnífico es quizás también en realidad y los hay que son aló. ¿Me escuchan? ¿Se me escucha? Ahora sí. ¿Nada? ¿Ahora sí? Bueno, perfecto. Quería solamente rescatar y también apelando, combinando lo que ustedes dijeron, que en América Latina hay múltiples realidades, ¿no? Es decir, tenemos como realidades mucho más obvias a nivel macro, en regímenes autoritarios, regímenes que son más híbridos, democracias, digamos, con sus retos, pero que también están estas microrealidades, ¿no? Si bien quizás México puede ser formalmente o puede contar formalmente como una democracia, aunque también eso ya comienza a debatirse un poco más, pues hay zonas, ¿no?, subnacionales en microterritorios que son completamente distintas. Lo mismo también se pudiera pensar para otros casos. Entonces no es solamente una hostilidad que ocurre en regímenes que podamos categorizar como autoritarios, sino también en otros contextos, ¿no? Y solo un breve comentario sobre los actores, y estoy segura que va a salir un poco más en la conversación, porque son actores, y Guillermo lo mencionaba también, si bien son estatales en muchos casos, ¿no?, el Estado a través de sus instituciones, pero también hay otro tipo de actores, ¿no?, que muchas veces no, o interactúan con el Estado, pero que oficialmente no son el Estado, pero también pueden imponer, digamos, dificultades. Y como ustedes dicen, yo estoy plenamente de acuerdo, no es solamente nuestra seguridad como investigadores, sino precisamente las comunidades o las poblaciones que queremos estudiar también para darle voz, ¿no? Es para dar también un poco de visibilidad, tratar de comprender cuáles son los patrones en las regiones, y ahí lo que vemos es precisamente también, pudiéramos decir, cómo la capacidad estatal o la ausencia de capacidad estatal condiciona precisamente sí, las posibilidades de hacer campo, y no es coincidencia en esas comunidades. Me gustaría, tomando en cuenta que efectivamente todos trabajamos en contextos hostiles, igual abrir la posibilidad de que pudiéramos hablar sobre experiencias o personales, o digamos que podamos conocer para dar ejemplos, ¿no? Para personas que quizás no hacen o no están acostumbradas a escuchar al día a día de cuál es la realidad de los investigadores que hacen campo. Entonces, como ya yo hablé de primero en la primera ronda, cerraría y pasaría entonces a Jacobo para que iniciemos esta Sí, muchas gracias. A ver, para tanto seguir en esta idea de rescatar algunas de las cosas que hemos dicho y también de añadirle, digamos, un poco de ejemplos de nuestra propia experiencia.
yo veo varias cosas que hacen eco a mi propia experiencia. Primero que todo en algo que fue mencionado ahora por Guillermo, sobre el extractivismo del saber como fuente de hostilidad. Habiendo trabajado durante bastante tiempo en áreas de Colombia que estuvieron en el centro, digamos, de múltiples iniciativas de investigación académicas, periodísticas, también de entes asociados con, digamos, toda la institucionalidad de la justicia transicional, pues muchas veces me encontré frente a mí con personas y con comunidades que estaban cansadas de ver pasar como ellos dicen, gente con chalecos, ¿sí? Y de las ONGs, de los periódicos, de las radios, de las diferentes comisiones de justicia transicional que hemos tenido en Colombia, de las diferentes instituciones. Entonces, eso me parece que también le apunta a la necesidad de tener una discusión colectiva en el seno de la profesión sobre los estándares éticos, que es algo que ya ha comenzado y que ya ha avanzado mucho, pero que a veces se ve en algunos proyectos de investigación como, digamos, una añadidura, algo que viene a sumarle un poco más al proyecto, pero que pocas veces se pone de verdad en el centro de la postura de investigación. Y me parece que hay una reflexión que tener ahí. Y otro punto en el que me gustaría seguir un poco sería esta cuestión de la familiaridad la familiaridad que pueden tener las comunidades y los individuos con el oficio de la investigación, ¿sí? Porque he tenido tanto la experiencia de trabajar en contextos en los cuales presentarse como investigador académico, pues inmediatamente, digamos, la gente lo ponía a uno en una casilla y sabe más o menos qué es lo que uno está haciendo. Pero me ha tocado también trabajar en otros contextos, de hecho fuera de América Latina, en África, en Costa de Marfil, en Liberia, en los cuales se me asociaba mucho más con un empleado de una ONG o incluso con un periodista, y eso genera otro tipo de problemas, y sobre todo problemas de una expectativa frente a lo que el investigador o la investigadora va a traer, ¿sí? ¿Usted qué me va a dar? ¿Qué impacto sobre mi vida cotidiana va a tener el hecho de que usted esté aquí? Si usted me va a traer un proyecto de desarrollo, unos réditos en términos de ayuda humanitaria, ¿qué concretamente? Entonces también me parece que está esta variable como de sociedades y comunidades más o menos acostumbradas a ver este bicho raro que es el investigador, o al contrario, sociedades en las cuales se nos asimila con otro tipo de oficios. Bueno, yo quisiera, bueno, nosotros ahora en Nicaragua tenemos una variedad de experiencias en relación a las limitaciones de hacer investigación en contexto cerrado, ¿verdad? De hecho, el gobierno de los Ortega Murillo, de Daniel Ortega y de Rosario Murillo, cerraron todos los centros de investigación, ¿verdad? Que existían en Nicaragua. Entonces no hay donde hacer investigación. Y la otra cosa es que la mayoría de los que nos dedicamos a este oficio de la investigación, sobre todo bueno, no, ni siquiera para el ámbito de las ciencias sociales, ya incluso todos los que hacen investigación, todos los académicos de diferentes disciplinas, incluidas disciplinas que no están relacionadas con las ciencias sociales, estamos afuera, ya sea porque nos han perseguido o ya sea porque el propio gobierno los ha desterrado, ¿verdad? Como algunos muy reconocidos académicos, y nada más mencionar como uno de esos ejemplos que en la masiva cancelación de personerías jurídicas que ha ocurrido en los primeros meses de este año y que todavía está en curso, pues cancelaron la personería jurídica de la Academia de Ciencias de Nicaragua, ¿verdad? Y le han negado la entrada al país a algunos reconocidos científicos
nicaragüenses, ¿verdad? Es decir, un nicaragüense al que el gobierno le impide entrar al país simplemente por ser un reconocido científico, ¿verdad? No estoy hablando nada más de los que hacemos investigación social. Ese es, pues, ejemplo concreto del tipo de situación. Pero también las fuentes y los analistas políticos están bajo un riesgo muy alto y yo pues me siento obligada, por ejemplo, a mencionar el caso de mi colega José Antonio Peraza, especialista en temas electorales, con quien hemos escrito 2 libros sobre el régimen de Ortega, uno en el 2016 y otro en el 2020. Y José Antonio Peraza fue encarcelado en el año pasado, en el 2021, y hasta el día de hoy solamente por aparecer en la televisión dando una entrevista sobre el proceso electoral que se iba a efectuar en noviembre de este año. Hasta el día de hoy está encarcelado, ha sido enjuiciado y condenado por una cosa que es absolutamente absurda como menoscabo a la estabilidad del país o traición a la patria, que son las cosas que se está haciendo en este momento. Eso significa que muchas de las fuentes o de las personas con las que nosotros podríamos hablar para hacer investigación, pues están completamente silenciadas. De hecho, si ustedes revisan, por ejemplo, los periódicos, los diarios digitales independientes en Nicaragua, porque tampoco hay periódicos impresos, ninguna de las notas está firmada por ningún periodista porque están precisamente bajo riesgo. Y solo para cerrar, decirles que justamente mañana presentamos en SETCAM, con SETCAM, los resultados de una investigación sobre violencia contra las mujeres en Nicaragua en este periodo de la crisis y durante el trabajo de campo. Las mujeres que estaban dentro de Nicaragua y que participaron en los grupos focales tuvieron que disfrazar la actividad porque podían ser blanco de persecución y de represión simplemente por participar en una actividad académica. Y con esto pues cierro algunos ejemplos muy concretos. Gracias. Sí, Guillermo. No sé sí, si yo añadiría que en su primera intervención, Elvira hablaba de restricciones institucionales de diverso tipo, ¿no? Financieras, a veces políticas y demás. Pero déjenme poner una que muchas veces nos pasa a quienes estamos acá en Estados Unidos, ¿no? Yo cuando aviso que voy a México, tengo que llenar un formato que dice a qué país vas, a qué estados vas, a qué ciudades vas. Y me sale documento del Departamento de Estado que dice que pues, no se puede visitar 1/3 o incluso hasta la mitad de México, ¿no? Y resulta que pues, todos los lugares a donde yo tengo que ir a hacer investigación porque hay graves niveles de violencia y graves violaciones de derechos humanos son precisamente las zonas donde no tendría que ir, ¿no? Entonces tenemos que navegar un poco con eso, ¿no? Con esa, especialmente si uno está en un mundo de, ¿no? Verdad, justicia, construcción de paz, con ese tipo de retos, ¿no? De persuadir, explicar de por qué precisamente en esas zonas son las zonas donde tendríamos que estar más presentes, ¿no? Zonas silenciadas donde se necesita voz, zonas donde no se genera información, verdad y demás, que están otra vez dominadas por una serie de poderes formales, fácticos, de muy distintos tipos, son precisamente esas zonas grises donde se tiene que echar luz, ¿no? Ahora, una experiencia para mí también que es muy importante y sigo con la conversación de la mesa, es situarse muy bien uno en estos contextos, ¿no? Establecer relaciones de largo plazo. Yo diría el mejor trabajo de campo, no, al menos en mi experiencia, no es donde yo llego como paracaidista
y me voy y nunca regreso, ¿no? Que es un poco a veces, no quiero ser injusto con el corresponsal de guerra, pero es un poco eso, ¿no? Más bien es lugares a donde vas un año y otro año y otro año, y a veces es más fácil, si no estás haciendo la tesis doctoral, si ya estás iniciando tu carrera académica, decir esto, pero en donde la gente dice, uy, no esperaba que regresaras, ¿no? Y tercer año y no esperaba que regresaras y ya saben tu nombre y ya saben el propósito de tu investigación. Un poco como decía Jacobo, yo creo que es absolutamente vital la transparencia aquí, explicarle a la gente, no en nuestros términos como le explicamos a nuestros directores de tesis o a los editores o a los revisores en los journals. La gente es muy inteligente con la que uno habla, pero uno tiene que utilizar un lenguaje que sea entendible, ¿no? Y no en 3 horas, sino en un par de minutos explicar qué es lo que hace uno, por qué lo hace uno y cómo puede o no puede afectar sin generar falsas expectativas, esto que decían, ¿no? Hay gente que dice, y esto me va a traer recursos, ¿no? Esto no, pero ¿en qué beneficia? Cuando uno se hace esa pregunta, entra en ese diálogo, se pregunta mucho si uno está metido en una dinámica extractivista nada más, y es uno de tantas gentes que está llegando ahí a sacar información para publicar el libro en las grandes editoriales en el norte o para ganar premios o lo que sea, ¿no? Entonces, estar muy conscientes de qué hacemos, por qué lo hacemos, explicarlo, establecer una relación de largo plazo con la comunidad, y muchas veces eso es lo que a uno le genera ciertos niveles de seguridad, ¿no? Uno nunca está seguro en estas zonas, pero ciertos niveles de seguridad, cuando el párroco sabe a dónde llegas, donde ya te conoce mucha gente, más que llegar como a las escondidas, yo llego y me voy, ¿no? Establecer una red de mucha interlocución, de largo plazo, para mí eso creo que es más seguro que otro tipo de opciones, ¿no? Entonces, para mí es absolutamente fundamental no percibirse, no autopercibirse uno como investigador y como investigadora, como esa mosca que está en la pared, ¿no? Como dicen los gringos, ¿no? A fly on the wall, ¿no? Uno nunca va a ser enteramente, a menos de que vivas ahí, parte de la comunidad, pero no ser ese marciano que llega de otro planeta. Uno es parte, y más si estamos investigando sociedades de donde venimos y a donde queremos influir, ser parte de estos procesos, pero desde lo que somos, ¿no? Académicos, académicas, investigadores, ¿no? Muchas gracias a los tres. Me parece que este tema, Guillermo, que mencionas de los boards y también medidas de seguridad, ¿no? Que nos piden nuestras instituciones o quizás los países en los cuales sí, digamos, están nuestras instituciones, es un tema para abordar también en una próxima ronda sobre, bueno, qué posibilidades de cambio hay realmente, ¿no? Porque están todos estos protocolos, toda esta burocracia detrás, pero parece que hay un mismatch absoluto con las necesidades reales en la comunidad y cómo podemos y además debemos ser éticos con nuestros participantes, ¿no? Las personas que lo podemos, pues digamos, entrevistar o observar en el caso de los que hacen etnografía, y qué buenas prácticas podemos construir, ¿no? Y, por ejemplo, todo un tema sobre el consentimiento es clave. ¿Cuánta confianza puede uno generar en una comunidad cuando llega con unos protocolos que te exigen la universidad, digamos, de 3 páginas? La persona se va a asustar, eso no va a entender en esos términos. Sin embargo, eso es un requisito muchas veces, ¿no? Por parte no solamente de las universidades, sino también de los funders. Entonces, hay un mismatch absoluto entre las realidades de la investigación en la práctica y aquello que piden, bueno, por cuestiones un poco más complejas, ¿no? Que quizás podemos abordar, pero me parece fundamental este tema porque la inversa no es, si no haces este protocolo, eres un investigador no ético. Es completamente el contrario, ¿no? Precisamente porque debemos ser investigadores éticos, tenemos que tomar en cuenta la seguridad de la comunidad, que va más allá solamente de cómo nosotros llegamos y salimos de esa comunidad, sino cómo la hacemos partícipe, precisamente para no generar modelos extractivistas. Y brevemente lo que mencionaba Elvira también, y un poco lo que voy a mencionar ahorita,
lo recogimos en un workshop que hicimos en LASA, en este LASA pasado, sobre todo con colegas de diferentes etapas en sus carreras académicas que estudian Venezuela, muchos que estudian Venezuela desde afuera y otros que estudian Venezuela desde adentro, ¿no? Fundamental el tema de las fuentes. Elvira lo mencionaba. Ahí sabemos que hay esfuerzos deliberados para destruir fuentes para que precisamente, bueno, no se pueda reconstruir la memoria, ¿no? Creo que ahí también, aquí un poco avanzando en las buenas prácticas, ahí se puede generar una cooperación, ¿no? Para, digamos, quizás también con medios de comunicación, con colegas periodistas, con quienes hacen otro tipo de investigación, para acortar los tiempos del levantamiento de fuentes. Esto es algo que toma meses o puede tomar años tratar de reconstruir aquello que se borró de los archivos, ¿no? Y muy brevemente, un tercer punto, que es los vínculos con la academia local. Ustedes ya lo mencionaban, ¿no? Se puede observar en algunos casos, yo quiero pensar que hoy en día ese porcentaje es menor, pero en el cual se va del norte global al sur global, se extrae, se llega como la persona sabia, y luego nunca más se genera un diálogo, o incluso la mala práctica de no citar todas las literaturas que ya existen en el campo, ¿no? Y esto me parece aún más grave cuando los casos que estudiamos están afectados por desinversión deliberada de las instituciones académicas, ¿no? Este es el caso fundamental también de Venezuela, en el cual los profesores no cuentan con salarios dignos, no cuentan con una red de protección social, están sometidos a una autocensura. Por tanto, una mala práctica para mí me parece hostil cuando se llega al campo simplemente a extraer y luego reproducir incluso ideas que ya están ahí, pero que por estas condiciones más estructurales de hostilidad no se puede comunicar. Entonces, siempre tomar en cuenta también esta relación, también Guillermo lo mencionaba, con la comunidad, pero también es con la comunidad académica de estos países. Bueno, otra pregunta que nos habían planteado y que yo creo que es muy relevante también, bueno, abordarla, yendo un poquito más allá de nuestras experiencias en el campo, si ustedes consideran o hasta qué punto ustedes han considerado que, qué sé yo, las visiones políticas o el tema que ustedes estudian condicionan la capacidad de hacer esa investigación, ¿no? Por ejemplo, si se participa en la opinión pública, cómo eso puede generar tensiones a la hora de hacer campo. No sé si me explico. Pudiera yo comenzar con un ejemplo, ¿no? Hablando también de cómo los actores son diversos. En el caso de Venezuela, quienes estudiamos también partidos más allá del partido de gobierno, es decir, bueno, en mi caso, pero también otros colegas, publicamos, por ejemplo, un artículo sobre oposición subnacional en Venezuela. Estamos también, vamos a decir, observados, quienes participamos también en la opinión pública, de actores no necesariamente del gobierno, ¿no? Entonces, cuando se ejerce el pensamiento crítico, las presiones o la hostilidad puede ser también ejercida por actores no gubernamentales, o sea, quienes no ejercen el gobierno en ese momento, ¿no? En el caso de Venezuela, pues la oposición venezolana. Y tuvimos un caso muy lamentable en el cual en el Twitter un exdiputado opositor agredió, intimidó a un colega de nosotros, básicamente admitiendo que se hacían listas de personas que tomaban posturas, digamos, de traición, es decir, quienes no estaban en una línea oficialista mainstream aplaudiendo y apoyando, ¿no? A la oposición venezolana en todas sus estrategias. Entonces, eso efectivamente, bueno, tuvo una reacción y eso también es bonito verlo como en la propia comunidad de redes sociales, que por cierto es algo que no hemos mencionado acá, hay círculos que están un poco más atentos, pero imagínense pensar que un liderazgo supuestamente democrático ejerce estas prácticas autoritarias, claramente autoritarias y claramente de intimidación en redes sociales. Bueno, el tweet fue después eliminado, me imagino que el partido o alguien le habrá dicho, mira, esto quizás no es lo correcto, pero ya se ejerció esa intimidación.
se nos fue Marién. Se fue Marién. Pues tal vez porque, si me permiten mis colegas prolongar un poco lo que ella estaba diciendo, pues me puse a pensar un poco en la cuestión de la función social del investigador y la investigadora. Es algo a lo cual nos encontramos enfrentados hace unos pocos años, desde hace unos pocos años en Francia con varios colegas y hemos llevado a cabo una reflexión sobre eso. Y es sobre el hecho de que la expresión pública de los investigadores, de los académicos, ha empezado a ser instrumentalizada, y aquí les estoy hablando de una democracia liberal, ha empezado a ser instrumentalizada cuando trabajamos sobre contextos en los cuales el Estado francés se encuentra involucrado, sobre todo desde el punto de vista militar y de seguridad. Y yo comencé a sentirme, digamos, involucrado allí a partir del momento en el que dejé de trabajar solamente sobre Colombia y empecé a hacer trabajo de campo también en Costa de Marfil, puesto que se trata de un país muy, digamos, visto como un país clave para la influencia mundial de Francia, pues, la influencia en África. Y en ese momento me di cuenta de que colegas míos pues llevaban pues estaban soportando una presión muy fuerte en la cual funcionarios del Estado francés esperaban que nosotros los informáramos, digamos, sobre la situación en términos de seguridad, en términos de situación política, en términos de las redes digamos, políticas o los movimientos sociales que nosotros comenzábamos sobre los cuales comenzábamos a trabajar. Entonces me parece que hay toda una discusión sobre la función social del investigador, sobre cómo pues nuestra función social va más allá de la academia, pero también un peligro en el hecho de que las expectativas que pueden tener instituciones hacia nosotros mismos pues también nos pueden poner en riesgo, sí, porque a partir del momento en el que el Estado en el cual trabajamos espera que lo informemos, que informemos algunos de sus servicios sobre lo que estamos haciendo en el trabajo de campo, casi que como si fuéramos agentes de inteligencia, pues es algo que nos puede poner en riesgo y que ha puesto muy concretamente, de forma muy concreta en riesgo a algunos colegas que trabajan, por ejemplo, en contextos en los que en este momento existen situaciones de guerra asociada con movimientos terroristas, por ejemplo. Sí. Bueno, yo quisiera referirme brevemente a algo que en los comentarios anteriores Guillermo también ha tocado y pues en relación también a lo que planteaba Marién en términos del desfase o la falta de coherencia, la diferencia que hay entre, digamos, actores, instituciones o influencias sobre los investigadores y los procesos de investigación. Esa es una realidad y se siente mucho sobre todo cuando, al menos en mi experiencia personal, se siente mucho cuando se reconoce como investigadora, pero la práctica general, ¿verdad? Es la de otro tipo de, digamos, de desempeños, y lo voy a decir también en el caso de Centroamérica, usualmente no hay mucho espacio para la investigación y generalmente los pocos recursos que hay son para hacer consultorías, informes de consultoría sobre un tema específico o en relación a una situación específica. Y me ha pasado, ¿verdad? En una ocasión o en diferentes ocasiones me presentan como Elvira Cuadra consultora y yo siempre tengo que decir,
yo no soy consultora, yo soy investigadora, porque realmente es un resultado diferente, es un proceso diferente y la utilidad, el uso de lo que nosotros hacemos también es bastante diferente del que pueda tener una consultoría, ¿verdad? Esto limita también la forma en que se hace la investigación, porque muchas veces te dicen, bueno, tenemos fondos para una consultoría, no tenemos fondos para una investigación, y cuando uno quiere, digamos, profundizar sobre un tema, tiene que dividirlo en cuadritos o en piececitas muy pequeñitas, y con cada una de esas pequeñas consultorías ir construyendo como esa mirada o esa interpretación un poco más de fondo, ¿verdad? Sobre una realidad. Y eso, pues, me ha tocado a mí, pero también yo sé que le toca a una gran cantidad de colegas aquí en Centroamérica. Otro elemento en ese desfase tiene que ver con ciertos enfoques, ¿verdad? Que muchas veces limitan tu propia mirada y tu propia propuesta de análisis cuando estás trabajando una investigación o cuando vas a presentar los resultados de esa investigación. Entonces, es como tratar de decir, a ver, y estoy buscando las palabras, ¿verdad? Porque a veces es bastante difícil explicarlo cuando no te dejan decirlo con tu propia voz, ¿verdad? Y entonces, si no tiene una referencia teórica o académica desde un centro de pensamiento, desde un autor o una autora reconocida, entonces lo que vos encontraste no tiene ese mismo valor ni ese mismo reconocimiento. Ahí dejo el comentario. Gracias. Guillermo, también si pudieras comentar en tu próxima intervención, combinarlo con algunas buenas prácticas que pudiéramos crear. Estoy viendo el tema del tiempo y me gustaría que al menos cada uno de nosotros pudiera dar una idea concreta para dar recomendaciones, ¿no? O propuestas concretas para avanzar en estos temas. Seguro. Sobre el tema quizás más general de la pregunta inicial que hacías, Marién, sobre en el momento en que nosotros como investigadores salimos a la palestra pública, al diálogo con actores políticos y sociales, los peligros que esto conlleva, ¿no? Decía Jacobo de ser instrumentalizados, en fin, Elvira decía que se nos vea de otra manera, quizás como consultores más que como académicos. Yo creo que para mí mi línea de defensa siempre ha sido, yo estoy discutiendo públicamente a partir de teoría, métodos y evidencia empírica que he generado. Yo sé que esto puede sonar muy positivista, pero no tiene que ser nada más positivista, ¿no? Cada una y uno de nosotros tenemos teoría, metodología, formas de ejercicio que nos separan de quien simplemente genera una opinión. Una opinión es perfectamente válida, pero nosotros estamos generando cierto tipo de conocimiento a partir de evidencia. Podemos manejar la evidencia de muy distintas maneras, cuantitativa, cualitativa, experimental, de lo que sea, pero en la medida en que tú digas, ¿no? Y para mí esto es ante el poder público, ante gobierno, ante Fuerzas Armadas, ante policías, pero también ante ONGs y ante víctimas, ¿no? Yo a partir de mi metodología, mis teorías, lo que yo conozco, las prácticas que yo sigo como investigador, esto es lo que yo puedo decir y concluir sobre esto en particular. Y yo no voy a torcer, ¿no?, mi evidencia para que esté contenta la ONG o para que esté contento el ejército o para que esté contento un partido, ¿no? Y ser consistentes en eso para mí es mi mejor línea de defensa, ¿no? Cuando salgo públicamente, no voy a escribir, yo no soy de quien escribe una vez a la semana en diarios, pero sí una vez al mes o qué sé yo, y es a partir de la investigación
muy profunda que llevé a cabo, y esto es lo que puedo decir. Yo sé que vivimos en un contexto en el que se critica mucho a las y los expertos, ¿no? Pero a mí ha sido bien interesante cómo en mi contacto ya muy cotidiano con colectivos de víctimas, yo digo, no me digan profesor, no me digan doctor, díganme Guillermo, esto es horizontal, yo soy como ustedes, ¿no? Y siempre yo duro y dale, y siempre me decían, sí, maestro Trejo, sí, profesor Trejo, sí, doctor Trejo, y yo les decía, no me den título, ¿no? Llegó un punto en que me pararon y me dijeron, tú estás aquí con nosotras y nosotros porque eres profesor investigador y porque tienes una expertise. Si no, no estarías aquí. No estás aquí porque nos caes bien, no estás aquí por una serie de características personales, sino por el expertise que tienes, ¿no? Entonces, otra vez, asumir eso sin la arrogancia del experto, sin la arrogancia de que yo tengo la última palabra, siempre, ¿no? A sabiendas de que hay múltiples saberes, siempre tener eso como muy en cuenta, ¿no? De lo que uno puede contribuir y cómo defender lo que uno dice a partir de las metodologías que uno lleva a cabo. Lo digo en 10 segundos nada más, lo que nos decías, Marien, de mejores prácticas. Además de esto, mejores prácticas cuando uno sale a contextos hostiles, para mí es que sepa mucha gente dónde estás, ¿no? Que sepa gente que estás tomando un taxi, las placas, en todo momento hay alguien que sabe a dónde estoy, ¿no? Hay zonas donde entro y especialmente cuando voy a zonas montañosas o selváticas con comunidades indígenas donde no hay acceso a internet, pero al menos que sepan, aquí estoy yo y aquí se va a ir la señal, tengo que regresar en 3, 4 horas cuando termine. Entonces, que siempre alguien esté muy pendiente, alguien local, alguien nacional y alguien internacional de cuando uno hace el trabajo de campo. Estoy hablando desde quien viene de fuera, ¿no? Pero puede ser la misma lógica de quien lo está haciendo cuando estás adentro. Gracias, Guillermo. Si quieren, porque se nos va a agotar el tiempo, brevemente Jacobo, Elvira y luego yo cierro. Sí, muchas gracias. Pues yo rescataría un punto y es la necesidad de reapropiarnos como grupo, digamos, profesional de académicos y académicas esta discusión y de no dejarlo en manos de entidades burocráticas que pues lo abordamos un poco, pero hubiésemos podido hablar muchísimo más de ello. No están interesados, esas entidades no están interesadas en nuestra, en verdad en el fondo ético, digamos, de las investigaciones que nosotros llevamos a cabo, y mucho menos en el objetivo de tener relaciones más horizontales, tanto con nuestros interlocutores como con nuestros colegas en los países en los que trabajamos y estudiamos, sino simplemente en asegurarse, digamos, que unos estándares que se han definido por personas que no tienen que ver nada con el oficio académico se han respetado. Entonces, me parece que es necesario que nos reapropiemos esta discusión, que la pongamos de verdad, y este tipo de espacios es muy valioso para eso, y que tengamos una discusión sobre ética profesional, no como simplemente una lista de requisitos que llenar, sino como la relación que nosotros tenemos con nuestros interlocutores y con las personas con las que trabajamos, con los académicos y las académicas con las que trabajamos en otros países y que no tienen los mismos recursos que aquellas personas que están afiliadas a instituciones del norte global, y que de verdad sea algo que venga de nosotros, de nuestro oficio, y no de las burocracias que a veces tratan de gobernarnos. Muchas gracias, Jacobo. En mi caso, el comentario que voy a hacer es bien breve. Creo que en este recorrido que me ha tocado, creo que uno de los puntos claves en términos de buenas prácticas, cuando uno se enfrenta a estos contextos hostiles, donde para mí una de las dificultades más grandes ha sido el acceso a la información.
¿verdad? Tanto porque las fuentes no están tan cerca o tienen temor de hablar o porque sencillamente los datos que tienen disponibles no son lo suficientemente confiables como para poder utilizarlo. Entonces, el tema de las metodologías para mí ha sido un tema clave porque a veces uno tiene que inventarlas, ¿verdad? Inventarlas y diseñarlas de tal manera que efectivamente te permitan aproximarte, poder interpretar esa realidad y de manera que sea también útil para los propios actores sociales, pero también que aporte a la reflexión académica y que nos permita documentar también todo esto que está transcurriendo en nuestros países. Entonces, para mí un punto clave ha sido el tema de las metodologías. Bueno, muchas gracias a los tres. Brevemente, una sola idea, creo que, o al menos yo no estoy al tanto de comunidades o redes entre instituciones, ¿no? Intergeneracionales, interdisciplinarias, en las cuales pudiéramos intercambiar experiencias, buenas prácticas, y creo que aprender de colegas, ¿no? Tomar tips de colegas es mucho, digamos, puede aportar mucho más. En el ejercicio, en la investigación, en contextos hostiles, que leer, no sé, una N cantidad de materiales, ¿no? Entonces quizás incluso para LASA puede ser un espacio en el cual podamos encontrarnos, discutir mucho más a profundidad también fuera de las cámaras, porque sabemos que eso también genera un espacio pues mucho más productivo en el cual personas de diferentes contextos puedan abrirse mucho más. Entonces creo que es iniciar este diálogo, pero darle quizás también continuidad en redes y comunidades académicas en las cuales podemos seguir manteniendo este contacto, intercambiando ideas y experiencias. Entonces, nada, se nos acabó el tiempo. Les agradezco muchísimo por esta conversación. He aprendido muchísimo de las realidades y los contextos en los cuales ustedes trabajan. Admiro todo su trabajo y también un saludo a la audiencia que nos acompañó y bueno, esperamos que podamos seguir conversando sobre estos temas. Muchísimas gracias, Margarita, también por, bueno, darnos este espacio para reflexionar sobre estos temas. Gracias, un gusto. Sí, muchas gracias. Gracias.